lo que a mí un ancianito a mí me lo comentaba, ¿de qué te sirve el orgullo? Y la belleza se acaba. La juventud es vanidad y pasa como la volada. Yo también tuve 15 años, e importante me la daba. Al joven como al anciano el respeto le faltaba, no pensando que en la vida a ser viejo un día llegaba. Mi cabello era negrito, pero hoy solo se ven canas, mi cara toda luciente, pero hoy se mira arrugada. Hoy ya me faltan la fuerza, las que entonces me sobraban. Las que entonces me sobraban, hoy basado en mi experiencia, se lo digo cara a cara. Lástima me da de ver la juventud fracasada, tan solo porque el orgullo tu vida tiene cegada. Han caído en esa red, el diablo tiene trazada. Es necesario, mi joven, haga una reflexionada, porque el orgullo en el hombre no le sirve para nada, hoy menos en la mujer. Por esto hay que fracasada, y esto no les deja ver el puerto de la llegada. Por eso en el mundo van, cual barquilla trambucada, van de fracaso en fracaso, son vidas atribuladas, que si no vuelven a Dios tendrán que ser condenadas. Joven cristiano, examina tu vida, cómo está con el orgullo, si esto el Señor lo condena. El anciano sigue mi voz aislada, al compás que el arpa lleva y al cuatro con su tonada, el repiqueo de maracas que siguen armonizadas. Como yo soy un cristiano de la cara levantada, que predico el evangelio, que no sea vituperada. La palabra del Señor, la carta del cielo enviada, escucha, iglesia de Cristo, lo que la Biblia declara. Tengo que decirle a usted, aunque se me ponga brava, porque si sigo callando contra mí viene la espada. Y es que el respeto ha faltado y a las cosas sagradas. Hoy a las cosas sagradas que hablamos en la mujer, hay modas de vergonzada, hay esmaltes en las uñas y allá sea depiladas, hay rulos en el cabello, hay mejillas polvoreadas, hay colorete en los labios, hay pestañas encrespadas. Si hablamos de pantalón, tampoco esto a Dios le agrada. Hoy se ve el hombre mechudo y la mujer peluqueada, lo contrario a la escritura, esto a Dios le desagrada. Usted que se dice ser la iglesia que Dios alaba, para vergüenza lo digo, está bien equivocada. Iglesia de Jesucristo, ven a sus pies humillada, porque si sigue pecando jamás entra en su morada.